Profe, ¿cómo está usted? 7 de la mañana con 4 minutos, como siempre, con buen ánimo estamos hoy. Viernes, por fin viernes, qué semana más larga, intensa. Estaba desesperado porque llegue el viernes y el fin de semana, yo, la verdad. Ha sido pesada esta semana, pero por fin ya estamos viernes, listos para descansar los que se van, los que nos vamos a descansar. Fuerte abrazo para todos ustedes que están ya conectados con la transmisión de Radio Pichincha desde muy temprano. A través de nuestra señal FM en 95.3 y 94.5, las dos frecuencias que cubren todo el territorio de la provincia de Pichincha, así como también hasta los rincones donde llegamos con estas dos frecuencias, 95.3 y 94.5, en Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo. Para ustedes, fuerte abrazo y lo propio para todos quienes ya están conectándose a la transmisión vía streaming por nuestros canales digitales, tanto nuestro canal de YouTube, Pichincha Comunicaciones, como también nuestra fanpage en Facebook. Ahí yo siempre les recomiendo que se suscriban, que le den like. Van a encontrar los noticieros completos, las entrevistas, los comentarios, los reportajes que el equipo de periodistas de muy buen nivel que tiene esta estación, este medio de comunicación, los elaboran todos los días pensando en ustedes, ¿no? En que estén bien informados, que estén muy bien comunicados sobre los temas de relevancia, de coyuntura que se dan en el día a día en nuestro país, y también una forma muy eficiente y mucho más rápida de estar informado es precisamente a través de nuestros aparatitos telefónicos, de nuestras tablets, nuestras computadoras, si estamos trabajando, revisar las cuentas de redes sociales de Radio Pichincha. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, andamos en todo lado. Entonces ahí ustedes van a encontrar absolutamente toda la información actualizada, y lo propio visitando nuestra página web, que es www.pichinchacomunicaciones.com.es. Información de última hora, lo que tiene que ver con el Ecuador, el mundo entero, así como también otros ámbitos, ¿no? El deportivo, el social, musical, etcétera. Van a encontrar ustedes siempre ahí la información actualizada. Y quienes estén en otro país, en otro continente, en otro uso horario, van a poder escuchar la programación online de Radio Pichincha simplemente visitando nuestra página web. Bueno, hoy 24 de septiembre, estamos ya cerrando, como les vengo diciendo, este último tramo del noveno mes del año. Estamos ya preparados para entrar al último trimestre de 2021 con anuncios importantes, ¿no? Ayer en horas de la noche el presidente de la República, en un mensaje al país durante unos 24, 25 minutos, nos dijo cuáles iban a ser más o menos las líneas gruesas del proyecto de ley que enviará, una mega ley me parece que va a ser además, ¿no? Que va a incluir temas desde lo tributario, laboral, financiero, crediticio, etcétera, 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 el que entregue hoy a partir de las 14 horas en que el presidente acudirá hasta la Asamblea Nacional. Así que hay muchas cosas para comentar hoy viernes 24 de septiembre. Hacerles, digamos, acuerdo de algo súper importante, ¿no? Que este mes de septiembre, que era el mes de turismo, durante este fin de semana, 25 y 26, los complejos turísticos de Pichincha, como son los parques Cochasquí, Jerusalén, y también el complejo La Mitad del Mundo, van a tener la entrada gratuita para que ustedes puedan ir a visitarlos. Escuchábamos hace un momento el promocional. Así que si van a salir este fin de semana, háganlo visitando estos complejos que tiene la provincia de Pichincha, que además están súper bien cuidados, son lugares espectaculares, lindísimos, con una oferta muy interesante para los turistas propios y extraños. Y de paso, una cosa más, vayan a visitar el Chocó Andino, vayan a darse una vuelta, un paseo por toda la zona de noroccidente, que igual le ofrece a usted, a su familia, a sus amigos, lugares realmente espectaculares para poder distraerse, para poder despejar su mente, para poder andar en libertad, para andar en bicicleta, para caminar, para ver aves, mariposas, animales, naturaleza y demás. Así que tienen la oportunidad, estamos apenas a 40, 45 minutos, muy cerca de esta zona hermosísima, que además es una reserva natural súper importante con la que cuenta no solo Pichincha, sino todo el Ecuador y el planeta entero. Así que ahí les dejo esa inquietud y esa recomendación también para que vayan este fin de semana a hacer turismo en este mes de septiembre, que es precisamente el mes dedicado a esta actividad. 7 de la mañana con 29 minutos, profe, por favor, dele, ¿con qué arrancamos?
La cuestión para ser analizada es la siguiente. 9 cambios tributarios para los ciudadanos y empresas trae la reforma del gobierno. Gubernamentales. La reforma que presentará hoy viernes 24 de septiembre el presidente Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional, con el carácter de económico urgente, prevé varios ajustes para personas naturales y empresas en los próximos años. El objetivo fiscal, según el gobierno, es aumentar en $700 millones los ingresos tributarios a través de nuevas contribuciones de impuestos y una revisión a las deducciones que benefician a las personas naturales que pagan impuesto a la renta. Pero la iniciativa también busca reducir algunas cargas tributarias. El jefe de Estado aclaró ayer en cadena nacional que no se subirá el IVA ni se tocará el subsidio al gas y añadió que la reforma contiene también ajustes laborales y para atraer inversiones. Entre los puntos claves que contendrá el proyecto en el eje tributario están: se eliminará el IVA para una serie de productos básicos como pañales, mascarillas de alcohol, gel antibacterial, tampones, toallas sanitarias y otros insumos para higiene femenina. Para apoyar el turismo, dijo, eliminará el IVA del hospedaje para extranjeros. Se eliminará el ICE para planes de telefonía móvil de personas y de empresas, a videojuegos, a vehículos híbridos y eléctricos. Se eliminará el impuesto a la herencia para hijos y cónyuge. Ajusten las deducciones del impuesto a la renta en el 3.5% de la población económicamente activa, es decir, a partir de quienes ganan por encima de los $24,000 anuales. Este aporte será progresivo y gradual, entre otros asuntos. Sobre este tema, en Pichincha opina. Comenta Alexis Moncayo. Muy bien. A ver, yo de entrada les voy a decir más o menos lo que ayer, yo no vi en vivo, soy sincero, el mensaje del presidente, pero de lo que he podido revisar en el texto, que fue el que leyó el presidente de la República, con una introducción como suele ser casi siempre, ¿no? Tratando de dorar un poco la píldora. Yo lo que creo es que con el mensaje de ayer lo que se trata es de amortiguar o de alguna forma también ponernos a discutir más sobre las cosas que dijera ayer, amortiguar el impacto de lo que va a ser la presentación de la ley el día de hoy, en horas de la tarde en la Asamblea Nacional. Una ley que, como les decía, parece que va a abordar múltiples temas. Ahí ya hay alertas. Yo les mencionaba en estos días el análisis que hacía el doctor Mauro Andino Espinosa, quien conoce mucho sobre materia jurídica y legislativa también. He visto que en una entrevista en los últimos días con Jimmy Jairala, el doctor Pedro Granja también se ha referido a las inconstitucionalidades e ilegalidades que podría contener, o sea, lo que significaría el hecho de que contenga un paquete legal varios temas, cuando la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en sus artículos 136 y 56 respectivamente, dicen que un proyecto de ley tiene que abordar un solo tema. Entonces, y hay algunas voces que desde lo jurídico también mencionan que podría incumplir ciertos requisitos, ciertas normas que están establecidas en la ley y en la Constitución. Yo creo que sí, que el mensaje de ayer siempre, además, cuando se hacen este tipo de anuncios, vemos, y con la puesta en escena, ¿no? La de un estadista con un fondo bastante sobrio, con las fotos de la familia, en un lugar muy elegante, un mensaje que puede resultar hasta cierta medida empático de entrada. Les decía, puede ser que sirva para amortiguar el impacto de lo que serán las propuestas que incluya este proyecto de ley el día de hoy, que yo me imagino, y por lo que hemos podido ver y escuchar en los últimos días, va a tener una carga súper fuerte en cuanto a la materia laboral, ¿no? Y ahí hay otro tema adicional que también ha sido comentado, cuestionado, criticado y observado por los analistas jurídicos que les mencionaba y otros más, ¿no? Que dicen que
no es lo legal, no es tampoco lo justo con los trabajadores tener una suerte de dos códigos laborales paralelos, ¿no? Para los sindicalistas actuales o para los trabajadores actuales que están bajo un código de trabajo y un nuevo código para los trabajadores que van a venir después, porque además a mí me da la impresión de que con esas nuevas condiciones, que no les van a restar derechos a los que están trabajando actualmente, pero que sí podría significar una suerte de flexibilización con los trabajadores que quieran enrolarse de aquí en adelante, va a significar también un desequilibrio, ¿no? Un desbalance en materia de derechos laborales. Entonces, creo que por ahí hay algunos temas que habrá que irlos analizando, revisando, cuando ya podamos tener conocimiento del contenido de ese proyecto de ley, que además va a llegar con carácter de económico urgente, y ahí, como lo hemos también comentado con ustedes, la Asamblea va a tener únicamente 30 días para poder tramitar ese proyecto de ley. Una asamblea que va de tumbo en tumbo, una asamblea que ha vivido durante estos primeros 4 meses del escándalo, del show, de los juicios políticos, de la bronca, de las denuncias por temas absolutamente ridículos como la máquina de cafés o como las empanadas legislativas. De esa asamblea que está metida en estos bochinches, que no le ha dado respuestas al país sobre temas más urgentes, va a tener que tramitar un proyecto de ley económico urgente en 30 días. Vamos a ver si es que a los señores asambleístas, liderados por la presidenta Guadalupe Zori, están a la altura de las circunstancias. Son 137, toda regla tiene excepciones, hay asambleístas que se destacan en lo individual, pero acá estamos hablando de un cuerpo entero que es la Asamblea Nacional y que hemos visto en los últimos días ha estado más metida en este tipo de relajos vergonzosos, bochornosos, que metida en lo que tiene que estar, ¿no? Que es en la aprobación de reformas legales, en la legislación como tal, sino que ha vivido del show, del escándalo, y otra vez les digo, del juicio político. O sea, la producción de esta asamblea ha sido 2 juicios políticos, el de Celi, el de el defensor del pueblo Carrión, ex defensor del pueblo, y ahora vamos a tener otro anuncio, ¿no? Hoy, en la segunda entrevista, Ricardo Vanegas, que ha dicho que ya con autorización de Pachacutic van a enjuiciarle políticamente a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana por haber elegido al defensor del pueblo encargado. Entonces, habrá que ver si esta asamblea está a la altura para tramitar un proyecto de ley enorme, que contiene varios temas, en 30 días. Y en líneas generales, a mí me parece que de entrada el presidente hace algunos anuncios que deberían tener una suerte de respuesta más clara, más nítida, pero entendemos también en qué coyuntura y en qué contexto se dan estas informaciones, ¿no? Estos datos. La deuda pública alcanza 63,000 millones de dólares, o lo que es equivalente al 63% de nuestra economía. Creo que por lo menos Lasso en este caso específico sí está siendo un poco sincero, ¿no? Porque estos datos se apegan y mucho a lo que nos han dicho acá analistas económicos de toda tendencia, incluidos los que no les gustan a muchos de ustedes, que nosotros tenemos como siempre somos mal llevados, tendemos a invitar a gente con la que precisamente no coincide la mayoría de la audiencia, pero como somos a ratos malcriaditos y mal llevados, pues lo hacemos, porque creemos que hay que estar conversando con todo el mundo, saber qué es lo que piensan de izquierda, de derecha, de centro, creo, y ayudamos a construir una democracia más plural, más un poco hasta más objetiva, la sociedad, no el periodismo, por cierto, porque acá no estamos hablando ni de imparcialidad ni de objetividad, porque las cosas están plenamente claras y definidas. Por acá tengo un aporte del doctor Luis Fernando Molina, que a propósito de tener 2 códigos laborales o 2 legislaciones laborales paralelas, nos dice que la idea de un régimen laboral paralelo, además de ser inconstitucional, porque no pueden existir 2 normas al mismo tiempo, por eso una reforma es una ley, deroga la otra, sería inaplicable, porque el insubio pro operario dice que en caso de duda se aplica la más favorable, o sea, la que dispone el vigente código. Esa misma tesis que hoy nos la comparte el doctor Luis Fernando Molina, le escuchaba mencionar el día de ayer al doctor Pedro Granja, y fíjense ustedes, ahí vamos sumando ya más voces conocedoras de la materia legal, del derecho, que coinciden en esta visión, ¿no? Y esto específicamente con respecto a lo que tiene que ver al tener 2 leyes laborales simultáneas, paralelas, ¿no? Para aplicarlas al mismo tiempo,
Y hay más argumentos, hay más actores también, políticos, jurídicos, que van sumando críticas. Les decía que, por lo menos en el tema de la deuda, un poco sí se va sincerando la cosa. El tema es que siempre el presidente Lasso, y esto lo ha hecho desde el día de su posesión, evita hablar del gobierno de Moreno como tal. Y quien le hereda esta situación caótica, crítica, grave, desastrosa, es Lenín Moreno. 4 años pasó Lenín Moreno gobernando, y por cierto con el apoyo de Creo, ¿no? Durante los últimos 3 años de su gobierno fueron con apoyo tácito del movimiento Creo. Apoyo legislativo, apoyo político, apoyo incluso hasta moral durante lo sucedido en octubre. Donde, por ejemplo, el presidente Lasso, en varias de sus intervenciones en entrevistas de medios de comunicación, decía que a la policía y a las Fuerzas Armadas les hacía falta mano dura con los manifestantes. Entonces, siempre habla de las administraciones pasadas, siempre manda ahí como de ladito, ¿no? Un mensaje como que acá Correa hubiera gobernado del 2007 al 21, olvidándose que los últimos 4 años los gobernó su socio político, que era Lenín Moreno. Heredamos un insostenible déficit fiscal de 7.000 millones, agravado por la pandemia, sí, pero principalmente causado por el pésimo manejo de pasadas administraciones. La administración pasada es la de Lenín Moreno. Algunas de estas cifras pueden parecer complicadas, pero ellas se traducen en algo que ustedes comprenden muy bien, que no hay trabajo. Por eso, presidente Lasso, porque no hay trabajo, es que la gente migra. No es que migra porque quiere ponerse el parche de un país nuevo que conoció en una casaca, ¿no? Con el cuento ese de que la migración es parte de la integración regional. No, la migración se da porque no hay trabajo, y usted aquí lo anota bastante bien, aunque me parece que en su exposición en la Asamblea de Naciones Unidas como que se le olvidó este detalle. Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos cuentan con un empleo formal en el sector. 3 de cada 10 apenas tenemos un empleo formal. En el sector rural apenas 2 de cada 10 tienen un trabajo. En cuanto a las mujeres, solo 1 de cada 4 tienen trabajo. 1 de cada 5 ecuatorianos vive en extrema pobreza. 30% de los niños menores de 2 años sufren desnutrición infantil. Cada año entre 140 y 200.000 jóvenes engrosan el ejército de desempleados porque no tienen una oportunidad. En total 5.8 millones de personas hoy no tienen trabajo fijo. Esos son los datos sobre los cuales el gobierno nacional, que lidera hoy el presidente Lasso, tiene que presentar soluciones. Y esas soluciones, según el gobierno y según el presidente Lasso, están incluidas en lo que se denominará el proyecto de ley de creación de oportunidades. Dice el presidente en su mensaje que se trata de una ley de amplio alcance, que está a la altura del desafío, plantea grandes pilares para construir sólidamente la economía nacional. El primer pilar se refiere a la simplificación del sistema tributario. Se van a eliminar impuestos que no tienen sentido, según el presidente, y que dificultan la vida de los ciudadanos, especialmente de las clases populares. No se subirá el IVA, no se subirá el precio del gas de uso doméstico. Y ahí, digo, hay observaciones, ¿no? Y preguntas. A mí me surge una. ¿Por qué las gasolinas sí se revisaron los subsidios y se establecieron esta actualización de precios a través del sistema de bandas el 11 o 12 de cada mes? ¿Y por qué el gas de uso doméstico no? ¿Por qué el gas de uso doméstico no se focaliza de una manera más eficiente? Porque no es lo mismo que una familia de clase media, media alta, compre un cilindro de gas en $1.60 en una distribuidora o en 3 o 4 dólares a un camión, a que una familia de escasos recursos compre por ese mismo valor el cilindro de gas. Es la misma reflexión que tiene que ver con respecto de las gasolinas, ¿no? O sea, el que tiene más tiene que pagar más, eso sí, real. Por eso creo que el tema del gas de uso doméstico debería haber una respuesta, un análisis técnico de por qué no se aplica el mismo sistema, por qué no se focaliza, por qué a las personas que en realidad sí necesitan el subsidio se les dan, o sea, a través de chips, de un registro, del registro del bono de desarrollo humano, etcétera, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué en el caso del gas de uso doméstico no?
O sea, creo que hay cosas que nos van dejando preguntas, ¿no? Dudas, incertidumbres y demás. Se eliminará el IVA para una serie de productos básicos como pañales, mascarillas, alcohol, gel antibacterial, tampones, toallas sanitarias y demás insumos de higiene femenina. Para apoyar el turismo, eliminaremos el IVA del hospedaje para extranjeros. Eso lo que va a hacer es que va a provocar que el fisco recaude menos. Si es que hay turistas internacionales que vienen al país, me imagino, como pasa con todo el mundo que viaja a otros lados, porque tiene los recursos para hacerlo. ¿Cuánto podrá esto incentivar el sector turístico? No lo sé, porque van a hacer una campaña de información internacional para que los turistas sepan que no se les va a cobrar IVA cuando se hospeden en un hotel. No lo sé. Se eliminará el ICE para planes de consumos especiales, el impuesto de consumos especiales para planes de telefonía móvil de personas y empresas, a videojuegos, a vehículos híbridos y eléctricos. Quisiera saber si las familias de escasos recursos o que perdieron sus trabajos están en condiciones de comprarle una consola de videojuegos a sus chicos que cuestan 500, 600 dólares, ¿no? Se eliminará el impuesto a la herencia para hijos y cónyuge. Se exonerarán los valores pendientes del impuesto a la herencia a los fallecidos durante la pandemia. Se van a crear múltiples estímulos para generar oportunidades en sectores que necesitan ayuda, incentivando la inversión en publicidad y patrocinio de deportistas, eventos y escuelas deportivas, sectores turísticos y artísticos. Esto por lo menos sí me parece interesante. Y ahí por lo menos hacerle un llamado también al presidente, ¿no? Si está tan interesado en que se patrocine a los deportistas, los eventos, escuelas deportivas, etcétera. Empecemos repotenciando los centros de alto rendimiento. El otro día escuchaba que está en riesgo la permanencia del centro de alto rendimiento que está ubicado en la zona de Carpuela. Entonces a ver si le echamos también un ojo a aquello, ¿no? Ayer ya no se habló de grabarle con un impuesto a quienes ganan más de 25 mil dólares, sino de 24 mil dólares. Entonces ahí sí se ajusta el hecho de que quienes ganan más de 2 mil dólares van a tener que hacer un aporte al Estado para la recaudación. Para simplificar la vida del emprendedor, se va a eliminar el RICE y el régimen de microempresarios, que actualmente cobra el 2% de las ventas de microemprendedores. Esto fue parte de una oferta de campaña y digamos con lo de la vacunación se suma una adicional que es esta, ¿no? En el tema del cumplimiento de las ofertas que hiciera el entonces candidato Guillermo Lasso. En su lugar, dice, se generará un régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. Se trata de un régimen especial de entrada para emprendedores durante sus primeros 3 años que incluirá facilidades laborales para que los emprendimientos se consoliden en el tiempo. Esas son, en líneas generales, algunas de las propuestas que incluye este proyecto que enviará el gobierno nacional. Dice, proponemos un ajuste en las deducciones del impuesto a la renta. Esto resultará en una mayor contribución, los que les mencionaba hace un momento, de una pequeña minoría de ecuatorianos. Apenas el 3.5% de la población económicamente activa es la que tiene ingresos por más de 2 mil dólares mensuales, es decir, a partir de quienes ganan por encima de los 24 mil van a tener que 24 mil anuales van a tener que hacer esta contribución al Estado. Este aporte será absolutamente progresivo y gradual, se irá haciendo más grande y solidario conforme lo paguen quienes más ganen. ¿Se acuerdan lo que decía Creo? En la época en la que después del terremoto se implementara un sistema algo parecido dentro de lo que fue la denominada Ley de Solidaridad, que además establecía una contribución temporal, ¿no? Recordarán ustedes que fue una cuestión absolutamente temporal, pero acuérdense la oposición férrea, tosuda, insistente que hizo el gobierno, la bancada del movimiento Creo, hoy gobierno, cuando se planteó la necesidad de aprobar una ley denominada de solidaridad para poder reconstruir las provincias de Manabí y Esmeraldas, que fueron las dos más afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. Se opusieron absolutamente. Bueno, ahora van a poner un impuesto progresivo y gradual a todos quienes ganan más de 2 mil dólares. Como decía la abogada Guiñaga ayer, un nuevo impacto a la clase media.
Vamos a estar expectantes con respecto de lo que sucede el día de hoy, 14 horas. Sigan, por cierto, la transmisión de Radio Pichincha. Nosotros vamos a estar transmitiendo lo que será la entrega de este proyecto de ley a la Asamblea Nacional, y me imagino que también el discurso del presidente Lasso. Infórmese con respecto del contenido de esa propuesta de ley también a través de nuestras plataformas digitales, de nuestras redes, de nuestra página web. Así que esté pendiente también de lo que suceda hoy a partir de las 14 horas. 7 de la mañana con 30 minutos. Feliz viernes, profe. Fuerte abrazo. Si puede, vaya a darse una vuelta por Cochasquí, por Jerusalén, por mitad del mundo.